Xavier, suposo que recordes aquesta frase de Gilles Deleuze quan deia que al cap i a la fi aconseguir allò que un es proposa no és difícil. El que és verdaderament difícil, deia, és desitjar. I tant. És bo de les, ostres. Sí, perquè a més posa de relleu una cosa que és realment així. Que és que igual la nostra tendència natural és l'apatia i la búlia, i que això del desig és una cosa realment complicada. Un que ho té tot no desitja res, no? Per això la noció de desig no és aplicable a Déu, com sigui Déu, diguem-ne, no pot desitjar res. Però només el desig és, diguem-ne, que efecte d'una certa mancança. I en la mesura que és allò que ens llança cap a fora, cap als altres, cap a les coses, cap a la naturalesa, cap al d'això, home, és alguna cosa que reclama de nosaltres una autèntica activitat, per dir d'alguna manera, no? Aristòtil deia que el desig és la nostra força motriu. I ho comparava amb els nostres sentits, que deia, els sentits són finestres obertes al món a través dels quals, la mirada, l'oïda, el tacte, el món entra en nosaltres. Si no fos pel desig, nosaltres no sortiríem al món. Per tant, el desig és aquesta, literalment, força motriu sobre la qual se sosté la vida. Clar, quan Deleuze deia que realment, jo crec que té molta raó, el que és autènticament difícil és desitjar, el que venia a dir d'alguna manera que el que és realment difícil és viure. És tot filòsof que ens convidi a no patir. La primera cosa que ens dirà és que no desitgem. Exacte. La primera i potser la definitiva. I clar, és quasi bé com una invitació a deixar de ser allò que som, no? Per tant, patim perquè no tenim altra cosa que fer que desitjar. Potser el que es tracta és d'aprendre a desitjar bé. Aprendre a desitjar. Aprendre a desitjar, com deia Alain, allò que un realment vol. Que un realment vol. O com deia Spinoza, manipulant-lo una miqueta, a persistir en el desig, no? Per tant, no pensar que el desig és alguna cosa que té a veure amb allò que podem agafar, sinó, com deia Lacan, i això és molt interessant, que el desig és allò que és irremissiblement perdut. I és tremendo, perquè clar, llavors és allò que inevitablement, com que no ho podrem tenir mai, sempre desitgem alguna cosa que no la podrem tenir mai per definició, perquè ja està perduda. És allò, la persistència en una cosa impossible. Això és la natura humana una mica, no? Plus o moins. La paraula desig vol dir tantes coses diferents com la paraula plaer per diferents autors. Todos deseamos. Es un principio universal y contra el que es muy difícil luchar. Por cada deseo que se cumple, hay muchos que no se cumplen. Siempre he pensado, ¿no?, que la magia es el arte del deseo. Sense desig i sense il·lusió, la vida és molt més trista, no? Tenc un celo, tu ja saps, a sa ferida. Tenc el cor molt aferrat en pegamento. Tenc els somnis arrumbats a la deriva. En el banquete de Platón, el fragmento que nos interesa es el de Diótima, que se ofrece como guía iniciática en los misterios de Eros. En este parlamento de Diótima aparece por primera vez la dialéctica del deseo, que tal como lo formula Platón, sugiere la imagen de una escalerilla. Esta escalerilla ascendente tiene una serie de tramos. El primer tramo es enamorarse del cuerpo de un joven en el que resplandezca la idea de belleza. El segundo tramo sería olvidarse del amor a un solo cuerpo y enamorarse de todos los cuerpos bellos, siendo consciente de que la belleza es idéntica en todos ellos, y así eliminar el fuerte apego por uno solo. El tercer tramo sería enamorarse de las bellas almas. El cuarto, enamorarse de las virtudes o de las obras de esas almas. Y al final del camino llegaríamos a la metáfora esa tan hermosa de ese inmenso mar de la belleza, que es la idea de belleza, fin del trayecto. El viajero es Sócrates, al que se le supone tentado por la pasión del conocimiento supremo, es decir, de las ideas. El acompañante es Eros, es el deseo que da alas al alma. El deseo suele considerarse una categoría psicológica más que filosófica.
En realidad es una categoría filosófica, pero muy moderna. Y sobre todo, gracias a Schopenhauer, se convierte en una categoría filosófica real y verdadera. Prácticamente todo el sistema de Schopenhauer, muy simplificado, viene a ser una reflexión cosmológica sobre el deseo, ¿no? Es el deseo el que mueve las cosas. Es verdad que Schopenhauer lo plantea de una manera pesimista y dice: todos deseamos. Es un principio universal y contra el que es muy difícil luchar, ¿no? Está, por decirlo así, vivimos porque deseamos. Es una pulsión irreprimible, ¿no? Pero el deseo lo que hace es frustrarnos constantemente. Deseamos algo y en cuanto lo hemos alcanzado ya no nos interesa, nos deprimimos, entra el tedium postcoitum y inmediatamente tenemos que inventarnos otro deseo. De manera que el deseo es una cadena de deseos y finalmente, dice Schopenhauer, el deseo es un deseo de desear, finalmente. Lo cual conduce a lo que modernamente llamaríamos depresiones o crisis o catástrofes, el suicidio, etc., ¿no? La paraula desig vol dir tantes coses diferents com la paraula plaer per diferents autors, no? El que Hegel diu és que el desig és un projecte metafísic, que és un projecte que ens fa moure i que ens fa desenvolupar la nostra autoconsciència. És a dir, sortim al món per obtenir coses que desitgem i cercant una mena d'unitat que ens fa reflectir sobre nosaltres mateixos. D'alguna manera, el que Hegel diu és que el desig és el motor de l'autoconsciència personal, però també del desenvolupament de la família, de la societat, l'organització del desig, per dir-ho així, i, en definitiva, el motor de la història. Els nostres desitjos venen ordenats, constituïts per les normes socials. És a dir, som subjectes, existim com a identitat en tant que subjectes a unes normes que ens fan possibles i que alhora ens limiten. La concepción de los estoicos es absolutamente negativa, lo que pretenden es la supresión del deseo. Epicteto dice: suprime totalmente el deseo, porque en efecto, si necesitamos o deseamos cosas que no están a nuestra mano, no están a nuestra disposición, serás necesariamente infeliz. Si se consigue vivir sin deseos y sin pasiones, se consigue la imperturbabilidad del ánimo. Es decir, suceda lo que suceda en el exterior, lo que se necesita es esa paz interior. Si lo que proponen los estoicos es vivir conforme a la razón, lo que se opone a la razón es el deseo, porque vivir en la vorágine de las pasiones y el deseo produce desazón, y eso es lo que es la fuente del sufrimiento. Se'ns ensenya a desitjar la norma, és a dir, desitgem les normes. Clar, en aquest desig de les normes i intentar assolir, per exemple, no sé, una identitat perfecta o assolir un ideal de gènere o qualsevol ideal social que perseguim, ens trobem que assolim aquestes, a vegades assolim fites, a vegades fracassem, però sempre en aquesta dialèctica, diguéssim, si hi ha un exercici d'autoreflexió, podem descobrir coses sobre nosaltres mateixos. I això és el que ens fa moure. I també potser agafar diguéssim, una postura crítica envers el nostre propi desig, no? Per què desitgem això? I volem seguir desitjant això? És ètic desitjar això? Ens fa bé? Realment ens complau? Si había una formulación positiva del deseo en Platón y una formulación negativa en los estoicos, Schopenhauer se queda con esta segunda acepción. Al deseo lo hace responsable de todos los sufrimientos del mundo. Todos tenemos experiencia de lo que es querer algo. Por lo tanto, tenemos de ese querer, de esa voluntad, tenemos un conocimiento intuitivo directo, que es el que Schopenhauer privilegia por encima del conocimiento racional y abstracto. Y esta voluntad se expresa
o se manifiesta en todos los fenómenos o representaciones, es decir, en todos los seres del mundo. Esta actuación de la voluntad de forma ciega e irracional y que va arrasando, como decíamos, es la causa del sufrimiento, porque cuando se cumple un deseo, el deseo siempre está producido por una carencia, por una falta. Por lo tanto, por cada deseo que se cumple hay muchos que no se cumplen. Y además, el deseo, el objeto del deseo inmediatamente es abandonado porque se desea una cosa nueva, así que tiende hacia el infinito. Quand un auteur, romancier, scénariste, dramaturge, homme de théâtre emploie le mot désir, quand le mot désir lui vient, il se trouve en face de son outil numéro un. Hein. Le désir est à la base même de toute écriture, on peut dire. Il y a toujours le désir de quelque chose. Tel que nous prononçons le mot, il est souvent entaché de freudisme, de désir sexuel. Mais il y a beaucoup d'autres désirs que le désir sexuel. Donc il faut déjà, quand on prononce le mot, savoir s'il s'agit de ce désir-là ou du désir de puissance, de richesse, d'autorité, de tout ce qu'on voudra. La influencia de Platón en Schopenhauer es evidente. Si recordamos lo que decíamos de que la idea de belleza atraía a Sócrates en el camino ascendente para llegar al final del camino, en este caso la obra de arte también atrae al sujeto y entonces queda absolutamente eliminado durante unos momentos los dolores y las contingencias del mundo. Todos hemos tenido alguna vez una experiencia de este tipo. En la contemplación de una obra de arte quedamos absolutamente sobrecogidos, nos olvidamos de nuestras miserias cotidianas y podemos llegar a decir aquello tan hermoso que le hace decir Goethe a Fausto: detente instante, eres tan bello. Pero hay dos problemas que Schopenhauer no soluciona con la vía estética. Por una parte, no son todas las personas las que pueden tener esta experiencia extraordinaria y superior. Y por otra parte, dura un instante, por lo tanto vuelve de nuevo la cadena del dolor y del sufrimiento. Así que en ese momento se le ocurre la vía de la purificación. Esa vía de la purificación sería la identificación como la voluntad se expresa en el cuerpo, entonces él martiriza el cuerpo, elimina el cuerpo, no le da de comer, nada de relaciones sexuales, bebida y comida escasa, la vía de los ascetas. Entonces, ejemplos pone pues, el santo o el asceta, tanto el hindú, también hace referencias al cristiano, evidentemente, o al budista. Así que en ese último momento en que el santo ha eliminado totalmente los requerimientos del deseo y los requerimientos de la voluntad, tiene algo así parecido a la felicidad porque está en la espera anhelante de la muerte. Ese es el único momento de felicidad final. Schopenhauer lo planteaba en el sentido de aprender de las escuelas orientales a escapar al deseo, ¿no? Él fue uno de los primeros filósofos que se interesó por la filosofía oriental, sobre todo el budismo, y lo estudió dentro de lo que se conocía en su época, que no era mucho, y se interesó mucho por las escuelas budistas que pretendían alcanzar la aniquilación del deseo, ¿no? El nirvana en una meditación. Y él no lo practicó jamás, por supuesto, pero le interesó en este sentido, en el sentido de que había habido algunas culturas que habían luchado contra el deseo. En realidad yo creo que él nunca se tomó muy en serio esa posibilidad. Por ejemplo, hay una famosa anécdota cuando la revolución de la Comuna llegó a Alemania. Él estaba, no recuerdo si estaba en Berlín yo creo que estaba en Berlín, y él salía a pasear todos los días y llegaba hasta una colina y se había producido un levantamiento y estaban los obreros acantonados, a lo mejor era Múnich, no me acuerdo muy bien, y sobre la colina había una batería
de artillería que bombardeaba el barrio obrero, ¿no? Y entonces él se acercó, observó y dijo, muy interesante, están ustedes, con el general a quien saludó, ¿están ustedes bombardeando el barrio obrero? Y dijo el general, sí, estamos acabando con la rebelión. Dice, si quiere usted mis binoculares, y le pasó al general sus binoculares para que apuntara bien. De manera que, hombre, Schopenhauer, muy superado el deseo, no lo tenía, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que fue el primero en llamar la atención sobre este asunto que, por ejemplo, en nuestra época, llamada consumista, es obvio, y es que hay unos mecanismos que nos obligan a estar constantemente deseando. Cuando fallan esos mecanismos, es verdad, se produce una catástrofe. Y nuestra civilización, tal y como es, si en algún momento dejara de desear, se hundiría económicamente, es decir, volveríamos a la Edad Media. De ce point de vue-là, il m'est arrivé dans ma vie, ça m'arrive encore souvent, de diriger beaucoup d'ateliers de scénario, de cinéma ou de théâtre. On réunit un groupe de jeunes garçons et filles, mais qui ont déjà une certaine expérience du cinéma, qui ont déjà fait des films, qui ont, disons, entre 20 et 30 ans. On est une quinzaine, on se réunit, et je leur dis, la première chose que je leur dis, c'est « Vous allez m'apporter demain le départ d'une histoire, un sujet. Et alors il me dit, mais quel sujet? Comment trouver un sujet? C'est très simple. Il y a un désir, c'est le premier mot. Il y a un désir qui peut être individuel ou qui peut être collectif. Il faut venir avec un désir et un obstacle à ce désir. Voilà, vous m'apportez ça. À partir de là, on va pouvoir travailler, quel que ce soit. Et le plus fort sera l'obstacle, le meilleur sera le sujet. Ça part tout par de là. Il faut que l'on désire ou avoir, ou conquérir, ou faire, ou connaître quelque chose. Et qu'il y ait un obstacle à ce désir. Tout dans notre, je parle de mon point de vue de dramaturge, je ne parle pas en termes de haute philosophie. Mais le désir sans obstacle ne se conçoit pas. Je me rappelle un jour, une jeune femme est arrivée avec ce sujet. Le désir, c'est un jeune garçon de 10 ans qui veut se suicider. Il a le désir de se suicider. Bon. L'obstacle, il ne veut pas faire de la peine à ses parents. Alors, la première réaction du groupe, c'est de dire, il n'y a pas d'histoire, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il arrive à se tuer sans faire de la peine à ses parents. Et à partir de là, commence le travail. Le travail commence toujours à partir d'une impossibilité. Vous comprenez? C'est impossible, c'est une histoire qui n'existe pas, on ne peut pas la raconter. Si on commence à travailler, on va voir au bout d'une heure et demie, que tout à coup, l'histoire s'ouvre et qu'il y a 1000 possibilités de scènes. Donc le désir, c'est notre foreuse, c'est notre outil premier pour quelque histoire que ce soit. In Italia 640, in Lamagna 231. El deseo. Yo he dedicado, claro, toda esta reencarnación entera a la magia, al arte de la magia. Como todas las artes tienen mucho que ver con el deseo, pero la magia muy especialmente, muy específicamente. Tanto es así que para mí siempre he pensado, ¿no?, que la magia es el arte del deseo. ¿Por qué el arte del deseo? Porque al igual que, yo que sé, que la mitología representaba pues todos esos cuentos, todas estas leyendas o cuentos, todas esas historias sobre cosas imposibles y deseadas, los magos lo que hacemos es ponerlas en la realidad artística. O sea, cumplir un juego de magia es cumplir un deseo imposible, que todos sintamos como deseo, imposible, y cuanto más imposible mejor, o sea que si es de toda imposibilidad mejor, y mostrar que no, que es posible. Por ejemplo, pues si queremos, todos desearíamos tener la inmortalidad o resucitar, y viene el mago y corta a una persona por la mitad, más claro que la muerte no puede ser, plum, lo junta plum, y renace, y todo el mundo siente que ese deseo, en ese instante, en ese ámbito, en la realidad artística, lo ha cumplido, se le ha cumplido.
Y el vivirlo y formar parte de ello, el estar ahí viviéndolo, le hace sentir, creo yo, nos hace sentir como espectadores ese gozo de decir, mira, es imposible, pero lo he vivido. Nietzsche se considera el último discípulo e iniciado de Dionisos, que afirmaba que la vida es alegría y horror. El superhombre sería justamente lo opuesto a los despreciadores del cuerpo. Los despreciadores del cuerpo no son capaces de hacer justamente eso que anhela su voluntad. Niegan el cuerpo, niegan el deseo, niegan las pasiones. Se está refiriendo evidentemente a los ascetas de todos los tiempos. Pero termina diciendo Nietzsche algo así como, en vuestra mirada oblicua lo que hay es una envidia extraordinaria de la vida de los superhombres. La publicitat és un dels discursos actuals que opera sobretot a través de la imatge, de la representació visual, que d'alguna manera ens ordena, no? Colonitza els nostres desitjos, ens ensenya a desitjar determinats objectes o determinats tipus de persones, estètiques, etc. Un dels elements que fa servir és l'erotisme. És a la segona meitat del segle XIX que es comença a fer servir un cos de dona per anunciar cervesa, i des de llavors això ha sigut una tendència que va tenir un punt important als anys 20, una davallada amb la depressió i les guerres, però que després, d'alguna manera, apropiant-se de la revolució sexual dels anys 60 i de l'explosió de discursos sobre sexualitat, etc., doncs s'ha anat entrant en una corrent principal. És a dir, que el que era, diguéssim, una crida a un cercar i viure el cos i el desig d'una manera oberta, deixant enrere les restriccions més puritanes, i això era un ímpetus revolucionari, s'ha cooptat, s'ha convertit en una tendència posada al servei de vendre productes. És a dir, és la domesticació d'un impuls transgressor. És a dir, que d'alguna manera es podria dir que tot el desig eròtic que es crea dins de la publicitat, el que fa efectivament és neutralitzar-lo, neutralitzar el desig, perquè el fa focalitzar en coses que es converteixen en fetitxes en si, però que l'allunyen de la vivència, l'enfoquen en objectes, o en persones que es converteixen en objectes. La publicitat és un desig, és crear desig, no? Llavors, sobretot actualment, aquest món ja no és una cosa casual, vull dir, hi ha tots uns professionals que estan en el món del màrqueting, que són els que estratègicament saben cap a on el seu producte el tenen que portar per produir desig de comprar-lo, desig de necessitar-lo, desig de moltes coses, no? Jo crec que no hi ha res que sigui només d'una sola manera. Jo crec que està molt bé posar a les dones, sempre i quan aquestes dones no facin només d'objecte. A mi això em sembla gratuït. Crec que la dona ha d'estar estupenda, crec que la dona ha d'arribar al consumidor i crec que té una credibilitat tremenda tant entre dones com cap als homes, no? I està molt bé que ho fem a través de les dones, no passa res. El desig és el motor que ho mou tot, perquè sense desig i sense il·lusió la vida és molt més trista, no? Llavors, en publicitat sempre intentem estimular aquest desig i aquesta il·lusió. A través de què? A través de música, d'imatges, no? Això fa que la gent elevi una mica el seu nivell de vida. Vull dir, que la vida no tot és el que ens comuniquen els polítics. Doncs jo et diria que com a espectadora i com consumidora, lamentablement he vist que abans ens seduïen veient gent estupenda i gent guapíssima i gent meravellosa
i que es trobaven bé i que estaven estupendos, i ara ens ensenyen una espècie de gusanitos que es passeixen per l'estómac, que em sembla tremendo. In Hispania son già 1003. El catálogo de mis juegos podría ser un poco decir, a ver, ¿cómo eran los arquetipos aquellos de Jung? ¿Qué es lo que...? Pues yo a ver si los presentamos en la realidad, y hago que durante unos segundos, solo en la vivencia artística, durante unos segundos, la gente lo sienta posible, lo sienta realizado, aunque luego diga, bueno, ha sido solo en el ámbito del arte. Pero yo no sé si eso también puede ser una especie de predicción de que tampoco es tan imposible, a lo mejor. ¿Por qué va a ser tan imposible que no resucitemos? Bueno, yo de hecho no lo quería decir aquí, voy a parecer presunción, pero he resucitado 3 o 4 veces. He vuelto a la vida varias veces y he visto que Emilio no se lo ha creído. Bueno, pero es verdad. Un deseo es, de verdad, con fuerza, es cuando es totalmente impossible en cualquier circumstància i per a tots. Si mirem la quantitat de clientela d'homes que s'autodenominen heterosexuals, que són penetrats per les travestís, són molts. Això són desitjos amagats dels quals, si realment tornem al desig, no se'n parla, no? Però només cal obrir una pàgina d'un diari per veure que això està aquí, no? És la dona fàl·lica. ¿Sería posible lo que plantea Schopenhauer o lo que plantean los estoicos de la supresión del deseo? Si en todas las frustraciones y los avatares de la vida que nos caen encima, la supresión del deseo sería un ser humano o inhumano. Y con esto quizá terminamos. ¿Ya? Vamos a hablar de un deseo que todos tenemos, que sería conocer lo que alguien, otras personas del mundo, cercanos o lejanos, están pensando o piensan sobre nosotros o sobre otro tema. ¿No? No estaría mal. Muy importante. Yo, por cierto, quiero decir que espero que nunca sea la realidad verdadera, porque si hubiera alguien que adivina lo que yo estoy pensando, el último reducto de intimidad que me queda, me daría mucha rabia y me bajaría del mundo. Pero vamos a intentar a ver si lo conseguimos, ese deseo, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo con naipes, porque si yo ahora te digo, piensa en algo y te adivino, pues te puede dar un pasmo aquí, un susto. Además, no pienses eso, Javier. Soy previsible. No pienses eso. Bueno, entonces vamos a mezclar las cartas, las voy a extender aquí que se vea, que están bien mezcladitas, empújalas así, no te importa, para que no haya la menor duda, están bien mezcladas. Vamos a cortarlas también, corta para que se vea que está mezclado y cortaba la de juego. Ahora sí. Y ahora yo te voy a pedir que tú de aquí cojas una carta y la mires, por ejemplo, levantas así y te quedas con el paquetito de cartas para que, eso es, levantas así y ahora miras esa carta y la recuerdas bien. O sea, tú haces así, miras la carta y la recuerdas bien. ¿Está? No hace falta, si quieres, si no, yo no miro, pero no hace falta, no hace falta. Lo pongo aquí. Ponlo donde quieras, que yo no pueda ver nada. Te he dicho que mires una de abajo para que no se vea el dorso y yo no podía tener una marquita o cualquier cosa así. No. Y ahora mírame, a ver. Claro, con los que se ríen es más difícil. Con los que se ríen es más difícil. No, ríe. Ríe, pero ya he visto que es negra. Ya he visto que es negra. Piénsala. No me ayudes, no me digas sí o no, porque si no yo puedo ir ahí tratando de... Se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado? Pues mírala otra vez. No, la tiene. No, bueno, pues he de decir que a veces, quizá ahora es un poquito, vengo de un viaje, hay veces que doy más, pero no doy más de sí, negra, pero por lo menos era negra. Sí. Bueno, no está mal, pero había 50%. ¡10 de trébol! No, pero si quieres la busco. No, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos negros. Picas, el 8 de picas. ¿Era el 8 de picas? El 8 de picas. Si lo sabes. Mira que había cartas, ¿eh? Ahora te voy a decir una cosa, que si no hubiera... ¿Por qué te dije 10 de trébol? Para despistar. No, porque muchas veces el 8 de ¿qué es? De... ¿Picas? De picas. Pon así tu mano un momentito, así. Y le das así, y hay quien la ve como 10 de trébol. Hay gente para todo. Es que hay gente muy rara, ¿no? Gente increíble, que yo mismo no lo entiendo. Bueno.
with no secrets, no obsession. This time I'm speeding